Bueno, chavales, yo no sé cuántas veces llevo ya grabando esto, a ver si esta ya es la verdadera, ¿cómo quita esto? Aquí. No sé a ver si esta ya es la verdadera, ¿no? Porque había muchos errores, en fin. Bueno, vamos a ver, vamos a analizar Noam Chomsky. Noam Chomsky es un reconocido, es conocido por su actividad lingüística y por su actividad política, ¿no? Aunque sobre todo ustedes lo conoceréis por su actividad política. Bueno, decir que Noam Chomsky nació el 7 de diciembre de 1928 en Filadelfia. Decir que tenía unos padres ya muy especializados en el estudio de la lengua hebrea, ¿no? Por lo que ya desde chiquitito está mamando eso. También desde muy chiquitito se interesa por la política, se educa en un colegio, Klein, en el que incentivan a los niños a pensar y a sacar notas. En 1945 entró en la Universidad de Pensilvania para estudiar lingüística y más tarde empezaría también a estudiar matemática y filosofía. En 1955 expone su tesis doctoral y en 1957 publica Estructura sintáctica, una obra basada en su tesis doctoral. En 1961 accede al Massachusetts Institute of Technology, donde sigue ejerciendo en la actualidad y ha recibido una harta de premios, como podéis imaginar. Sus obras más destacadas en lingüística, estructura sintáctica, en 1957. Además también podemos encontrar estructura de la teoría de la sintaxis o sintáctica y semántica de la gramática generativa, y en política podemos encontrar Miedo a la democracia, aunque también vamos a encontrar obras como La cultura del terrorismo o El nuevo orden mundial y El viejo. Vamos con la doctrina. Vamos a ver, Chomsky, como digo, es un hombre que desarrolla ideas tanto en la lingüística como en el campo de la política. En ambos campos es muy transgresor, sobre todo en el campo, diría yo, de la lingüística. Vamos a ver, de las doctrinas lingüísticas, el hecho de pertenecer evidentemente a una familia le influye positivamente, y también su contacto con el profesor Selin Hardy. Vamos a ver, Noam Chomsky centra su reflexión en cómo adquieren los niños el lenguaje cuando son chiquititos. ¿Cómo aprenden los niños a hablar? Antes de Noam Chomsky, la teoría imperante era la teoría conductista de Skinner, que decía que el aprendizaje del lenguaje se llevaba a cabo como cualquier otra destreza humana, por asociación. Sin embargo, Chomsky expone en su obra Estructura sintáctica en 1957, como digo, inspirada en su tesis doctoral, expone que realmente el aprendizaje del lenguaje se lleva a cabo de una forma innata e instintiva. Esto es posible gracias a que los seres humanos poseemos un dispositivo cerebral llamado dispositivo de adquisición del lenguaje, que nos permite de forma innata conocer las estructuras del lenguaje materno. Innata va a ser una palabra que vamos a repetir varias veces, porque es en lo que se basa el pensamiento de Chomsky. Los defensores de esta teoría argumentan que los niños aprenden muy rápido a hablar, y eso de que los niños aprendan muy rápido a hablar solo es posible si lo de hablar es algo que aprender a hablar es algo que hacemos de forma innata. Más tarde, Chomsky añadiría otro punto fundamental de su lingüística, que sería la gramática universal. Chomsky dice que todas las lenguas tienen la misma estructura profunda, todas las lenguas se basan en los mismos principios. Tienen una serie de principios comunes. El español y el chino, por muy distintos que parezcan, se basan en los mismos principios. ¿Pero en qué radica? ¿Dónde se encuentran las variaciones? ¿Dónde se encuentra esa diferencia? Pues en las variaciones de algunos parámetros de esos principios. Vamos a quitar el ejemplo del chino, vamos a poner el inglés, que va a ser mucho más comprensible. El ejemplo del parámetro de sujetos nulos, es decir, ¿se puede omitir el sujeto o no? Bien, mientras que en español yo puedo decir caminó mucho y está muy cansado, en vez de decir él caminó mucho y él está muy cansado, que suena muy raro. En inglés no. En inglés tengo que decir he walked a lot and he's very tired. Yo no puedo decir walked a lot and is very tired. Es decir, yo no puedo en inglés omitir el sujeto. Sin embargo, en español sí. Ahí tenéis un ejemplo de lo que son los parámetros, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema del aprendizaje del lenguaje. ¿Dónde se encuentra entonces? ¿Cuál es el papel fundamental, de la gramática universal? Pues bien, la gramática universal, vamos a ver, los niños aprenden la lengua materna en base a esa gramática universal. La gramática universal constituye el estado inicial del niño en su proceso psicológico de aprendizaje del lenguaje. Lo
que hacen los niños es a esas palabrillas que van aprendiendo de la lengua materna poquito a poco, las van estableciendo según las normas de gramática universal. Estructuran las ideas según dicta la gramática universal. Bueno, también decir, una vez concluido cómo aprenden los niños a hablar, también decir una serie de cosas, y es que el lenguaje es algo en continua evolución, según marca la sociedad cómo se expresan los sentimientos y las ideas. Decir también que y esto es algo muy importante, este proceso rápido de aprendizaje debido al innatismo se produce si el niño aprende a hablar desde chiquitito. Es decir, si el niño aprende a hablar con 10 años ya va a tener bastantes dificultades. ¿Por qué? Porque el cerebro es especialmente plástico al aprendizaje del lenguaje entre el nacimiento y la preadolescencia. Finalmente, Chomsky añade que el rasgo característico de las lenguas humanas es la recursividad, es decir, la capacidad de añadir oraciones a otra oración sin límite, como si fuera un proceso de coordinación o subordinación, mientras que los animales solo pueden decir, pues solo pueden hacer un ruido para decir que tienen hambre. Los seres humanos podemos decir que yo tengo hambre porque es que he desayunado poco, además he desayunado todo temprano y me he tenido que ir corriendo al colegio. O sea, yo puedo introducir ahí oraciones mediante coordinación y subordinación de forma infinita. Sin embargo, eso los animales no lo pueden hacer, ¿no? Vale, vamos con lo que nos interesa a todo el mundo de verdad, que es la política, ¿no? Decir que bueno, pues decía en primer lugar que Chomsky fue muy influenciado políticamente por la lectura en librerías de anarquistas españoles exiliados en Nueva York. De hecho, escribe su primer artículo sobre la caída de Barcelona en la Guerra Civil con apenas 11 años, ¿no? Y bueno, sobre Chomsky también es muy importante tener en cuenta que no es un teórico de la política, él mismo no se considera un teórico de la política, solamente un ciudadano informado muy crítico con la ideología dominante. Chomsky piensa que la política no debe ser cosa simplemente de la inteligencia, ¿no? de los políticos, de los periodistas, de los intelectuales, sino que la política debe ser cosa de todos. La política, dice Chomsky, que está al alcance de todo el mundo, mientras que para la actividad científica hace falta cierta formación, para hablar de política no. Uno puede hablar de política y puede tener razón simplemente con tener lo que él llama apertura de espíritu. Bueno, Chomsky se considera anarcosindicalista, de hecho es muy conocido por sus ideas de izquierda, y va a centrar su pensamiento político en criticar la falta de democracia que hay en Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos y el capitalismo. O sea, va a denunciar todo lo que es característico de su país. Luego veremos algo importante de aquí. Bien, en cuanto a la falta de democracia, Chomsky dice que Estados Unidos en verdad no tiene una democracia. El sistema estadounidense no es una democracia, sino una poliarquía, un sistema en el que el poder reside en la riqueza de la razón, de la nación. El papel del gobierno y de la Constitución en todo esto sería el de proteger los intereses de estas grandes élites que son esta riqueza de la nación, ¿no? Por lo tanto, realmente Estados Unidos está en manos de esta riqueza de la nación. Para los políticos estadounidenses, para ello los políticos estadounidenses engañan a la población llevándolos a votar cada 2 años, y estos pobrecitos se creen que están votando, se creen que tienen libertad, se creen que tienen voz y voto, pero en verdad ahí quien manda son los mismos. Bien, Chomsky dice que el Partido Republicano y el Partido Demócrata no son más que 2 facciones del mismo partido, puesto que ambos tienen la misma finalidad, que es la de defender los intereses, de esta élite de las que estamos hablando. Defiende que el Estado transfiere decisiones desde el poder político, donde los ciudadanos sí que tienen algo que decir, al poder económico, donde los ciudadanos no tienen nada que decir, es decir, desde el Estado hacia las tiranías privadas, hacia las empresas, ¿no? Donde dice Chomsky que no tienen nada que decir. Y también para argumentar la falta de democracia que hay en Estados Unidos, dice que los políticos estadounidenses no hablan de los temas que interesan a la gente. A la gente le interesa hablar, pues si le van a subir el sueldo,
A la gente le interesa si va a encontrar trabajo. Sin embargo, de eso no hablan los políticos estadounidenses. ¿Eh? Además, y menos en época electoral. Un poquito de agua. Bien, política exterior estadounidense. Shonky se posiciona totalmente en contra de la política exterior estadounidense. Piensa que el gobierno de los Estados Unidos es la mayor organización terrorista del mundo. Los Estados Unidos llevan años ejerciendo actividades violentas contra las leyes internacionales, contra los derechos humanos, simplemente con el fin de defender los intereses de esa élite de la que estábamos hablando anteriormente. Los Estados Unidos, en vez de contratar a terroristas, hacen algo mucho más sencillo, que es mucho más eficaz, que es contratar a estados terroristas, es decir, apoyan dictaduras militares, muchas veces establecidas por ellos mismos. Bueno, pues tenemos muchos casos en América Latina, tenemos muchos casos en Oriente Medio. Y con ello los Estados Unidos ejercen el terrorismo, ¿no? Un ejemplo del terrorismo ejercido por los Estados Unidos es el ejercido en Oriente Medio. Aquí, tanto los Estados Unidos como el Estado de Israel ejercen actividades realmente violentas con el único objetivo de tener el control de los recursos. En este camino a hacerse con esa tierra como si esa tierra fuera suya en vez de la gente de por allí, ¿no? Como si todo aquello fuera suyo y pudieran hacer lo que le venga en gana, pues en ese camino el Estado de Irán es un obstáculo importante, y es por ello por lo que es pintado Irán por los medios de comunicación estadounidenses y de sus perritos falderos europeos y, en fin, de todos lados. Pues por ello por lo que es pintado Irán como una verdadera amenaza nuclear, como el mal mayor de la humanidad, cuando verdaderamente dice Shonky que el poder nuclear de Irán es ínfimo respecto al poder nuclear de los Estados Unidos o de Israel, ¿no? De hecho, Irán ha propuesto la formación de una zona libre de armas de destrucción masiva que los mismos Estados Unidos han rechazado, porque en ese caso Israel no podría utilizar sus armas de destrucción masiva. Bueno, por todo esto, por toda esta férrea oposición de Noam Chomsky a la política exterior estadounidense, ha sido calificado por sus detractores como un anti-estadounidense. No veas cómo suena, a mí me recuerda a lo de enemigo de España, ¿verdad? Solo hay una forma de ser patriota, y si te da por criticar lo que hace el gobierno de tu nación, pues bueno, pues te califican de enemigo de España, de anti-estadounidense, etcétera. Muy lógico todo. En fin, vamos con capitalismo y globalización, otro de los ejes de la crítica política de Noam Chomsky. Noam Chomsky, que es un señor que es partidario de acabar con el capitalismo, aunque reconoce que el capitalismo ha tenido sus éxitos y personalmente es algo que considero innegable, piensa que el capitalismo se basa en supuestos despiadados. Se basa en que un número reducido de personas da órdenes a otro número de personas simplemente por tener más dinero. Además piensa que en el capitalismo no hay lugar a la cooperación, sino simplemente a la competencia, algo que considera inaceptable. Además piensa que no vivimos en un sistema realmente capitalista, ya que un sistema de libertad de mercado capitalista de verdad no interesa a las grandes élites. Por el contrario, piensa que vivimos en un sistema algo así, lo define muy bien con la frase socialismo para ricos y capitalismo para pobres. Piensa que vivimos en un sistema en el que el Estado protege a las grandes élites cuando éstas sufren, cuando éstas tienen pérdidas, ¿no? Socializando las pérdidas de estas grandes élites, y sin embargo abandonan a los pobres. Ese es el significado, ¿no? Protección para los ricos por parte del Estado, para los pobres que le den por culo. Y en cuanto a la globalización, Noam cree que los Estados Unidos realmente no creen en el libre comercio, y no creen debido a que, según él, el libre comercio ha fracasado, la globalización ha fracasado enormemente, y es algo que él ve evidente. El objetivo realmente de los Estados Unidos con la globalización es controlar la economía mundial, es imponer sus normas coercitivas a través de sus organismos satélites. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, estamos hablando del Banco Mundial, etcétera.
Y bueno, en cuanto a frases, bueno, pues vamos a decir dos de ellas, ¿no? El resto las leí ustedes. Nunca fui consciente de cualquier otra opción que no fuera la de cuestionar todo. Aquí se refleja muy bien esa desconfianza que siempre muestra Shonky a lo que le dice el gobierno. No deberíamos estar buscando héroes, sino buenas ideas. Bueno, una frase con un enfoque más motivador, ¿no? El resto, pues para ahí el vídeo la leí ustedes. Llega ahora lo que verdaderamente interesa a todo el mundo, que es lo que yo pienso. Y bueno, en este sentido, decía en primer lugar que por encima de todo, Noam Chomsky me parece un gran pensador. Me parece que hace algo que deberíamos hacer todos, y lo digo con total sinceridad, y es desconfiar del gobierno. Es decir, creo que no tendríamos que creernos siempre lo que nos dicen los medios de comunicación, que al final es más o menos lo que nos quiere decir el gobierno. Creo que siempre tendríamos que pensar un poco por nosotros mismos. Eso no quiere decir que tengamos que creernos siempre todas las teorías conspiranoicas que haya por ahí, ¿no? Tampoco es cuestión de eso, simplemente desconfiar. Oye, puede que el telediario dice que somos los buenos en la guerra de Siria. Bueno, pues también pensar que podríamos no serlo. También pensar que ese telediario está diciendo lo que le interesa al gobierno, ¿no? Bien, como liberal, y es importante decir liberal y no de derecha, que en este país se confunde, la verdad que no sé por qué, puesto que incluso en el ámbito económico diferimos bastante de lo que propone la derecha en este país. Voy a dar mi opinión sobre ciertas cosas que dice Noam Chomsky, que las tengo por aquí apuntaditas. Vamos a ver. Sobre lo que dice de que para hablar de política solo hace falta cierta apertura de espíritu, ¿no? Dice que mientras que para la actividad científica hace falta cierta formación y la actividad política está al alcance de todo el mundo. Hombre, nadie te va a negar, nadie le va a negar, señor Noam Chomsky, que todo el mundo puede opinar lo que quiera, ¿no? Y todo el mundo, incluso sin tener un cierto conocimiento en ciertas áreas, puede tener una opinión que se acerque a la realidad. Pero estará usted de acuerdo conmigo en que tendrá muchas más probabilidades de dar una opinión cercana a la realidad si tiene conocimientos en distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero dar una opinión que se corresponda bastante con la realidad, pues será mucho más probable que lo haga si tengo, me refiero, si yo quiero dar una opinión que se corresponda bastante con la realidad, por ejemplo, en cuanto a los efectos que tiene en la economía española la subida del salario mínimo interprofesional, pues es mucho más probable que lo haga si tengo conocimientos en el ámbito de la economía, por ejemplo. Y para otros casos, pues en el ámbito del derecho, en el ámbito del derecho, en el ámbito de la sociología, etcétera. Bien, cuando habla de la falta de democracia, ¿no? Dice que en las empresas, las tiranías privadas, la gente no tiene nada que decir, ¿no? Y por eso el Estado transfiere poder desde el poder público al poder económico. Hombre, yo creo que precisamente es en las empresas, en el poder económico, donde la gente tiene más que decir, ¿no? Esto es algo que es un argumento que escucho mucho en la izquierda de este país, ¿no? Cuando dicen que no, hombre, es que nosotros nos gustaría que el poder, que las empresas tuviesen en manos de la gente y que la gente lo pudiera votar cada 4 años, ¿no? Como si yo no pudiera votar las empresas, ¿no? ¿Cómo voto yo las empresas? Consumiendo sus productos, simplemente. Si cuando yo digo de comprar la pasta Gallo en vez de la mierda de pasta que me vende el Mercadona, yo estoy votando a Gallo. Yo estoy diciéndole ya a Gallo, hey, prodúceme más pasta. ¿Entiendes? Yo ahí estoy votando. Yo todos los días voto qué empresa quiero que me produzca pan, qué empresa quiero que me produzca pasta, etcétera. Y es un sistema mucho más eficiente que votar cada 4 años qué empresa quiero que me produzca pan o que me produzca pasta, etcétera, ¿no? Como proponen muchos elementos de la izquierda de este país. Un ejemplo de la ineficiencia del Estado a la hora de dirigir la producción lo tendría, por ejemplo, Renfe. Renfe lleva monopolizando, creo que últimamente ya se está acabando, menos mal. Renfe lleva monopolizando el transporte en ferrocarril en este país y el servicio deja bastante que desear, ¿no? Un servicio que deja bastante que desear, nada más que está mi hermano ahí apañado con unos tickets que le han anulado por el coronavirus, en fin. Es un ejemplo, ¿no? Y es algo que pasa. Yo creo que
precisamente cuando la producción está descentralizada, tenemos mucho más que decir que cuando la producción está centralizada en el Estado. Bien. Luego, cuando habla de que el fin del gobierno de los Estados Unidos es proteger a la élite, yo tengo algo aquí que decir. Si eso es así, ¿por qué dejaron caer a un gigante como IBM? ¿No? Que era la mayor empresa tecnológica del mundo. ¿Por qué dejaron caerlo? Hombre, en cualquier caso, dejando esa pregunta ahí, sí que es verdad que lo de proteger a la élite no es algo que solo se dé en los Estados Unidos, y ahí vamos a estar de acuerdo el señor Noam y yo. Es algo que se da en todos los países del mundo a través de los bancos centrales. Los bancos centrales constituyen una red de protección para los bancos comerciales, son ese prestamista de última instancia, y lo hemos visto con el rescate a los bancos de hace unos pocos de años, ¿no? Si los bancos comerciales han hecho una mierda de inversiones, pues tú tranquilo que aquí está el Banco Central para socializar las pérdidas. Ahí estaremos de acuerdo, señor Noam y yo, y añado una cosa que es algo en lo que se confunde bastante la izquierda, y es que eso no es liberalismo, eso no es lo que defiende un liberal. Un liberal defiende privatizar beneficios y privatizar pérdidas, ¿no? No socializar las pérdidas, eso no lo puede defender un liberal, ¿no? Sobre el sistema financiero me gustaría bastante hablar porque es algo muy interesante, ¿no? Cómo se forman las crisis, bajando tipos de interés, en fin, con las políticas monetarias expansivas me gustaría hablar, pero tampoco es plan, ¿no? Bien, en cuanto a la política exterior estoy muy de acuerdo. Creo que los Estados Unidos pues, llevan haciendo el mal en este planeta muchos años, vistiéndose siempre de los salvadores de la humanidad. Por no hablar de lo que pasa con el ISIS, ¿no? De lo que pasa en Siria, de ese apoyo de Estados Unidos al Estado Islámico, por no hablar de Bin Laden, que era un ex agente de la CIA, que en 1979 creo que era el año, era un héroe nacional por lo que había hecho en la guerra de Afganistán. En fin, aquí el señor Noam y yo vamos a estar de acuerdo. Luego, el capitalismo se basa en supuestos despiadados. El capitalismo no da lugar a la cooperación, solo hay competencia, hombre. Vamos a ver, Ludwig von Mises, uno de los mayores autores liberales, ¿no? que había nunca, empieza su obra Liberalismo diciendo: la sociedad humana es una asociación de personas con el propósito de cooperar. Yo creo que sí, que en un sistema puramente liberal sí que hay lugar a la cooperación. Lo que no pensamos es que una cosa es que rechacemos un sistema en el que la producción se lleva a cabo de forma centralizada, algunos lo llaman cooperando, hombre, más que cooperando, decidida por el tirano de turno, ¿no? Una cosa es que rechacemos otra porque pensemos que es más eficiente un sistema de producción descentralizada, y otra cosa es que neguemos cualquier forma de cooperación. Por supuesto que no negamos la cooperación. Bien. Luego, dice el Fondo Monetario Internacional es un organismo satélite de Estados Unidos. Antes que nada decir que me opongo al Fondo Monetario Internacional, me opongo a que haya un organismo que rescate a los países que son imprudentes con sus gastos, ¿no? Pero hombre, decir que es organismo satélite de Estados Unidos, hay que tener en cuenta una cosa, y es que uno de los padres intelectuales del Fondo Monetario Internacional es Harry Dexter White, ¿no? Estamos hablando de un hombre que luego se descubrió que era agente de la CIA. Agente de la CIA, digo, la madre que me parió, agente de la Unión Soviética, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado ahí. Y luego, se ha demostrado que la globalización, el capitalismo es un desastre, ¿no? Bueno, pues vamos a ver una serie de gráficos. Economic Freedom and Income per cápita. La renta per cápita es mayor en los países con mayor libertad económica. Alguno me puede decir, ya, pero eso no refleja la desigualdad. Bueno, libertad económica e índices de extrema pobreza y moderada pobreza. Vemos que la pobreza es menor en los países de mayor libertad económica. Por último, libertad económica e ingresos obtenidos por el 10% más pobre.
vemos que es mayor en los países más, con economías más libres. Yo creo el liberalismo, el de verdad, y la globalización hacen mucho por industrializar países, porque los países salgan de la extrema pobreza, y lo hemos visto en el caso de Singapur, segundo país en libertad económica del mundo. Hace 60 años era una triste aldea de pescadores y a día de hoy es un centro financiero mundial. Bueno, centro financiero. Hay gente que le atribuye solo la riqueza a los bancos, ¿no? El poder, es decir, el sector financiero constituye un 9% del PIB, ¿no? De Singapur. No es solo sector financiero. Hablamos, por ejemplo, de otros países, ¿no? Que siguen, que están en ese proceso, que están creciendo, que todavía son muy pobres, pero que están creciendo gracias a abrirse a inversión extranjera. Por ejemplo, inversión china, ¿no? En el caso de Etiopía, Etiopía es un país todavía tremendamente pobre, por supuesto, pero que gracias a aceptar inversión china, un presidente muy bueno que tienen ahora, están poquito a poco saliendo de la pobreza, ¿no? Es algo que tener en cuenta. O sea que aquí concluye mi trabajo, 26 minutos, la madre que me parió. Cabe decir que también lo hice antes y me duró 40 minutos. Me he tenido que esforzar bastante. Y nada, y eso es todo. Muy bien.